Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo en vivo el Club de Mañanas Enriquecedoras en nuestra parte de lectura del libro La Teoría Letem. Vamos hoy en el día 18. Vamos a iniciar el capítulo 15. Descubre tu capacidad de influir en los demás. Ayer se quedó súper, súper interesante, así que vamos a comenzar. Pati, te escuchamos, por favor. Gracias, buenos días. A ti, gracias. Buenos días. Descubre tu capacidad de influir en los demás. Cuando dejamos de intentar presionar a los demás para que cambien y los dejamos ser y estar, sucede algo mágico. De repente tienes tiempo y energía suficientes para liberar el poder de tu influencia positiva. Las personas somos seres sociales y, como tales, nos vemos fuertemente influenciados e inspirados por la gente que nos rodea. Esto ha sido demostrado una y otra vez por numerosísimas investigaciones de la conducta humana. Por eso, cuando vemos a alguien en Internet hablando maravillas de una proteína en polvo, unos nuevos jeans o a un golfista profesional sosteniendo un palo que al parecer ha mejorado su juego, sentimos la instantánea necesidad de comprarlo. De la misma forma, si vemos que algo le funciona bien a alguien, suele captar nuestro interés. Nos demos cuenta o no, cuando vemos que alguien se lo está pasando bien o consiguiendo los resultados que nosotros también buscamos, o simplemente hace que algo parezca fácil y agradable, nos inclinamos hacia ello de forma natural. A esto se debe que cuando una amiga habla sin parar de un libro, de pronto quieras leerlo. Si alguien se come una manzana roja y crujiente en el tren, los estudios señalan que a los pasajeros cercanos también se les antoja una. Si un compañero de trabajo empieza a aprovechar la hora de comer para darse un paseo fuera de la oficina, es más probable que te apetezca hacer lo mismo. La razón por la que la influencia ajena funciona ha sido comprobada por muchísimas investigaciones del comportamiento humano. Somos seres sociales y los individuos que nos rodean ejercen una gran influencia e inspiración en nosotros. La doctora Charot lo denomina contagio social, una forma elegante de ilustrar que nuestro comportamiento es contagioso. Utilizar este concepto con la gente que te rodea es muy sencillo. Implementa tú mismo el cambio conductual que deseas ver en la otra persona y cumple con lo que has estado pidiendo. Si tienes alguna posibilidad de influir en el otro para que adopte el comportamiento o cambio que quieres que haga, es a través de demostrarle en primera persona lo fácil que es. No puedes pedirle a alguien que coma más sano justo después de comerte un croissant. Sin embargo, puedes inspirarlo a hacerlo si te ve siempre comiendo sano y hablando de lo bien que te sienta y de lo mucho que te gusta. No puedes pedirle a alguien que use menos el teléfono si tú eres el primero en llevar siempre el tuyo en la mano, pero puedes inspirarlo a hacerlo dejando tu teléfono en otra habitación y estableciendo mejores límites con las pantallas. Implementa la conducta que quieres ver en la otra persona para servirle de modelo. Lo que me encanta de esta conclusión es que una forma sutil de conseguir que alguien cambie y encima hacerle creer que ha sido idea suya. Volvamos al ejemplo del compañero de trabajo que sale a pasear a la hora del almuerzo. Ver que alguien hace algo todos los días, semana tras semana, nos influencia de manera subconsciente. Lo vemos irse a la hora de la comida y luego volver del paseo con mejor humor, más energía y sonriendo. Y entonces al día siguiente lo hace de nuevo, mientras nosotros lo observamos sentados en el escritorio, con un sándwich en la boca y adelantando un par de tareas mientras comemos. Media hora después, nuestro compañero regresa con un aspecto más relajado, despierto y feliz. Su ejemplo tiene un impacto en nosotros, aunque no nos demos cuenta de forma consciente. Y a que no sabes qué pasa cuando seguimos viéndolo actuar así día tras día, claramente disfrutándolo, pues que de repente miramos por la ventana y hace un tiempo maravilloso y nos entran unas ganas terribles de dar un paseo durante la pausa de la comida, en vez de trabajar un poco más mientras comemos como solemos hacer. Y lo mejor del poder de la influencia es que, conforme abandonamos la oficina, estamos convencidos de que ha sido nuestra idea. No, ha sido la magia que ha ejercido en nuestro cerebro la inspiración de nuestro compañero. Y eso que ni siquiera era su objetivo. Simplemente le apetecía dar un paso y relajarse.
Ese es el poder de nuestra influencia, un poder que podemos usar para inspirar a cualquier ser querido a cambiar. ¿Cómo? Primero, déjalos. Deja de presionarlos para que cambien. Acepta que no puedes controlar sus conductas ni acciones, pues los adultos hacen aquello que desean hacer. Tienes que aceptarlos tal como son. Déjalos. Después, déjate. Usa tu influencia. Recuerda que en tu influencia reside el poder. Esto significa que debes enfocarte en lo que puedes controlar, tu propio comportamiento. Utiliza tu ejemplo para demostrar que es posible, divertido y fácil implementar el cambio que deseas ver en la otra persona. La investigación de la doctora Sharot demuestra que nuestra influencia es muy efectiva, pero que requiere de mucha paciencia, porque para que nuestro impacto positivo tenga efecto en el cerebro de alguien se necesita tiempo. Así que vas a tener que repetirte, déjalos, hasta la saciedad mientras te centras en tu propia conducta y tu actitud al respecto. Eso sí, es importante hacerlo sin esperar que el otro cambie. La razón de esto es que si lo esperas, cuando no cambie, vas a guardarle rencor. Céntrate en ti mismo, en implementar la conducta y la actitud positiva. También porque te hace bien y ten la esperanza de que la magia de tu influencia funcione. Además, prepárate para tener que esperar 6 meses o más. Sé lo que debes estar pensando. ¿6 meses? Sí, puedes llevarte 6 meses o más empezar a ir al gimnasio, hacer que parezca fácil y que se noten los resultados para lograr que la otra persona de repente le apetezca hacer ejercicio también. Si no quieres esperar tanto o si ya te encuentras en un punto muerto muy frustrante con un ser querido, es hora de aprender algunas técnicas avanzadas basadas en la ciencia. El bucle del ABC. El bucle del ABC es una herramienta que he creado yo, la cual combina las mejores cosas que los expertos recomiendan en una fórmula sencilla que puedes aplicar con cualquier persona. El bucle del ABC consta de 3 pasos. A. Acabar la guerra por el poder. Discúlpate y haz preguntas abiertas. B. Basta. Pártate y observa su comportamiento. C. Celebrar. Elogia sus avances mientras sigues ejemplificando el cambio. Veamos a detalle cada uno de ellos para que sepas exactamente qué hacer y poder explicarte a través de la ciencia y la teoría LETHEM por qué esto funciona. 1. Las reglas básicas del bucle del ABC. Si quieres usar técnicas avanzadas, vas a tener que prepararte antes un poco. El bucle del ABC comienza con una conversación a la que le sigue una técnica científica de eficacia probada. Esta conversación es muy distinta a todas las ya mantenidas sobre el problema en el pasado, pues se trata de un método respaldado por varias investigaciones que es utilizado por profesionales médicos en entornos clínicos. Para asegurarte de que la conversación concluya con éxito, debes tomártela muy en serio y prepararte para ella. Si el problema existe desde hace tiempo, es posible que tengas mucha frustración y muchas emociones contenidas al respecto. A estas alturas, esto es ya parte del problema y por eso se encuentran en un punto muerto. Que te prepares bien para la conversación te ayudará a calmar dichas emociones y actuar de forma más efectiva. La conversación debe mantenerse en persona, sin alcohol de por medio ni un tiempo límite para terminarla. No la saques en un sitio cualquiera ni por teléfono ni cuando solo tengas 20 minutos. Para que funcione de verdad, ambas partes deben conectar profundamente. Además, debes tomarte la conversación como un momento en el que practicar la empatía, la compasión y la curiosidad, y no como una excusa para desahogarte o quejarte sobre lo muy preocupado y frustrado que estás. El objetivo no es tener la razón, sino comunicarse mutuamente de manera que la tensión quede neutralizada y se cree el espacio necesario para que el cambio a mejor pueda darse. La mejor forma de encarar la conversación es estar preparado para escuchar a la otra persona de corazón, sin interrumpirla. Si sigues la fórmula al pie de la letra, no tienes que preocuparte, porque estarás enfrentándote al problema desde el amor y la ciencia. Tú puedes. ¿Ya no te escuchamos? Dos, sí, dos. El trabajo previo, utilizar el método de los 5 porqués.
Antes de la conversación, debes tener muy claro qué es lo que te preocupa o te molesta tanto y por qué te gustaría que la otra persona lo cambiara. Esto es vital, pues antes de sincerarte con nadie, es importante que seas total y brutalmente honesto contigo mismo. Para hacer esto, toma una hoja, un cuaderno o tu teléfono, algo donde puedas escribir. La idea es que llegues al fondo de por qué te molesta tanto, despegándote de tus emociones y utilizando una técnica de eficacia demostrada llamada los 5 porqués. Esta herramienta fue creada por Toyoda, inventor y también fundador de las empresas de la familia Toyota, para ayudar a los ingenieros a describir la causa raíz de los problemas, y ahora es enseñada en las universidades de negocios y de ingeniería de todo el mundo. La técnica de los 5 porqués es una fórmula que yo he utilizado mucho, tanto en mi vida personal como en mi trabajo y en mi matrimonio. La uso siempre siempre que me enfrento a un problema que no logro resolver, porque me ayuda a desestancarme y adquirir una comprensión más profunda del mismo. El método consiste en preguntarte por qué 5 veces, hasta que sientas que has llegado a la raíz de lo que te preocupa. Para empezar, pregúntate, ¿por qué esta situación o la conducta de esta persona me molesta tanto? Reflexiona sobre ello y después escribe la respuesta. De nuevo, pregúntate, ¿y por qué eso me molesta? Tras escribir la respuesta, pregúntate otra vez, ¿y por qué eso me molesta? Y luego otra vez, y después en una última ocasión. Volvamos al caso de mi amiga y su marido para ejemplificar el método. ¿Por qué te molesta el comportamiento de tu esposo? Porque no parece preocuparse por su salud. ¿Y por qué te molesta eso? Porque es un modelo de hábitos no saludables para nuestros hijos. ¿Y por qué te molesta eso? Porque es como si ignorara todo lo importante con tal de tomarse otra cerveza, ver la tele 15 minutos más o comerse un helado y siento que le resta atractivo. ¿Y por qué te molesta eso? Porque es el amor de mi vida y me parece que está siendo egoísta. No quiero que le dé un ataque al corazón cuando podría levantarse del sofá y hacer deporte. ¿Y por qué te molesta eso? Porque me da muchísimo miedo perderlo antes de tiempo. ¿Ves? 5 porqués después. Es bastante obvio que el problema posiblemente va más allá de que ella solo esté enojada con él. Por eso le preocupa tanto el tema. Si algo tienes que saber de esta técnica es que las respuestas serán muy personales. Permítete llegar a la raíz del asunto, aunque implique descubrir algo desagradable de ti mismo. Después de haber realizado este ejercicio con muchísimas personas, me he dado cuenta de que un tema muy redundante y muy difícil de percibir en uno mismo es el juicio a la otra persona y cómo su comportamiento se refleja en ti para mal. O eso crees. Por ejemplo, tras realizar el ejercicio, puede que descubras que la raíz de que te moleste que tu hijo beba es porque te da vergüenza tener un hijo con problemas de alcohol, o que descubras que te abochorna estar casado con alguien que no tiene éxito. Sea, lo que halles es personal y no tienes por qué contárselo a la persona en cuestión. Puedes hacerlo si crees que te ayudará a disculparte por haberle metido presión. Esta herramienta sirve para que tú descubras la causa de tu frustración, la cual siempre tendrá que ver con cómo el comportamiento o la situación que te molestan te genera una pérdida de control. Permítete ser sincero contigo mismo. Es mucho más fácil dejar de presionar a los demás cuando te das cuenta de que todo el tiempo se trataba de ti y de tu necesidad de control. Y tomar conciencia de ello te permitirá afrontar la conversación desde la calma, utilizando el bucle del ABC. ¿Hasta ahí? Creo que sí. Sí, muchas Ok. gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias. El bucle del ABC. A. Discúlpate y haz preguntas abiertas. B. Apártate y observa su comportamiento. C. Celebra sus avances mientras sigues ejemplificando el cambio. Paso A. Acabar la guerra por el poder. Discúlpate y haz preguntas abiertas. En este primer paso se utiliza una técnica científica llamada entrevista motivacional, la cual yo conocí gracias al doctor K. Según él, esta es una de las maneras de inspirar a alguien a cambiar de forma efectiva, por lo que es una técnica que utiliza con sus propios pacientes.
Lo que más me gusta de esta herramienta es que se centra en preguntas abiertas. La idea detrás de esto es conseguir que la persona habla de cómo se siente, pues esto le ayudará a identificar la disonancia entre lo que desea y su comportamiento actual. Esta técnica es lo opuesto a presionar. En vez de creer que sabes qué debería hacer alguien, le haces preguntas abiertas para descubrir qué opina y en qué punto se encuentra. La mejor manera de sacar esta conversación es disculpándote primero. Por ejemplo, como con algo como, me gustaría pedirte perdón por juzgarte y haber presionado. Me he dado cuenta de que en realidad nunca te he preguntado cómo te sientes con el tema de tu salud, tus estudios, tu búsqueda de trabajo, estar soltero, tu matrimonio, el alcohol, tus finanzas. Al empezar con una disculpa, estableces el tono para una conversación empática cuyo objetivo es el apoyo mutuo. Cuando la otra persona hable, escúchala de corazón, ponte en su piel e intenta entender cómo se siente respecto al problema. Diga lo que digan, sigue haciéndoles preguntas abiertas que reflejen las respuestas que acaban de darte. Mi amiga, por ejemplo, podría preguntarle a su marido, ¿cómo te sientes con el tema de tu salud ahora mismo? Según el doctor K, este tipo de preguntas invita a las personas a ver la brecha entre cómo se siente y el hecho de que no está haciendo nada para mejorarlo o solucionarlo. Todas las acciones que hacemos en la vida son individuales, afirma. Y esto es algo que la entrevista motivacional ayuda a la persona a entender. Lo que pretendemos con ello es animar al otro a reflexionar sobre su situación. De igual, da igual lo que la otra persona te responda a esta primera pregunta. No le expliques en ningún momento cómo te sientes tú. Simplemente repite su respuesta. Diga lo que diga. Sigue haciéndole preguntas abiertas que reflejen la respuesta que acaba de darte. Por ejemplo, ¿así que estás contento con tu salud? Si la respuesta es monosílaba, sí, conviértela en otra pregunta abierta. ¿Y cómo te hace estar contento con ella? Sigue escuchando con curiosidad y aceptación y responde solo con preguntas abiertas que reflejen la respuesta más inmediata. He aquí algunas preguntas que el doctor K afirma que vienen bien para cualquier tema. ¿Cómo te sientes al respecto? Así que te has acostumbrado a ello, ¿no? Dices que estás cómodo con la situación, pero a mí me parece un poco como si más bien te hubieras resignado a ella. ¿Acaso te parece que cambiarla va a requerirte demasiado esfuerzo? ¿Qué es lo que te parece tan difícil? Ha debido de ser muy frustrante para ti tenerte regañándote continuamente, esperando más de ti. ¿Puedes contarme un poco más sobre cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Así que no necesitas que yo haga nada ni que intervenga, ¿no? De nuevo, te recuerdo que esta fase consiste únicamente en hacer preguntas. Tus opiniones y sentimientos son ahora irrelevantes. Si los sacaras a colación, seguramente la otra persona se sentirá presionada de nuevo, por lo que acabarías con la eficiencia de esta. Y he aquí una pregunta que el doctor Ablón utiliza en su práctica clínica y me encanta. ¿Has pensado en lo que tú podrías hacer al respecto? Lo que me encanta de esta pregunta es que demuestra que no estás intentando obligarlo a hacer algo. Todo lo contrario. Quieres trabajar con ellos para encontrar una solución. Al hacer estas preguntas abiertas recuperas la presión. ¿Acaso no es eso muy poderoso? Hace sentir a la persona que amas que controla lo que está pasando, lo que a su vez la hace sentirse más empoderada. Ha sido demostrado en investigación y en escenarios clínicos que este método, además de hacer que la gente tenga una sensación de poder sobre cómo abordar la situación, es muy efectivo a la hora de conseguir que la gente se admita a sí misma que hay una brecha entre su conducta actual y lo que de verdad desean. Y ese es precisamente tu objetivo, que la otra persona se dé cuenta de esa disonancia. El doctor Ablón también compartió conmigo una filosofía que comparto con ustedes. Las personas hacen las cosas bien cuando pueden, no cuando quieren hacerlo bien, sino cuando pueden.
Al hacer todas estas preguntas abiertas, es posible que descubras que la persona que amas quiere hacerlo bien, solo que no cree que pueda en este momento. No es una cuestión de motivación. Lo que se interpone en su camino es la falta de confianza en su capacidad para cambiar. No cree que pueda hacerlo. Me encanta esto porque te hace pasar del juicio a la compasión y crea un espacio para que se produzca una conexión y un cambio verdaderos. De nuevo, no te desmotives si todo lo que percibes como respuesta son monosílabos o si la otra parte intenta cambiar de tema. La meta de esta fase no es que la otra persona te diga la verdad, sino crear una incomodidad que siente internamente aunque no te lo exprese. Esa tensión es crítica, pues termina siendo la fuente de que se anime a cambiar. Ver la brecha entre lo que queremos y lo que hacemos es lo que nos acaba impulsando a cambiar por nosotros mismos. Y es por eso por lo que no puedes intervenir más allá de las 5 preguntas. Eres tan solo el medio de hacerle sentir al otro esa disonancia y debes hacerlo de forma empática, cariñosa y curiosa. Simplemente quieres saber cómo le hace sentir el tema. Esta conversación es vital para despertar en las otras personas la motivación necesaria para cambiar. Así que déjalos hablar y déjalos escuchar. Paso B. Basta. Apártate y observa su comportamiento. Ahora que te has disculpado por tu propia conducta y le has hecho a la otra persona preguntas abiertas, debes apartarte y dejar de presionarla. No esperas que decida actuar de inmediato. Va a hacerle falta un tiempo para procesarlo todo. Por eso es importantísimo que tú le sirvas de modelo, integrando el cambio perseguido en tu vida y haciendo que parezca divertido y fácil a la vez que le das la libertad de entender por su cuenta por qué le importa el asunto. Volvamos al ejemplo del compañero de trabajo que aprovecha el almuerzo para dar un paseo. Puede que necesites pasarte meses viéndolo salir para que genuinamente te apetezca pasear a ti también. Si te fijaras de verdad, te darías cuenta de que cada vez que ves a tu compañero irse a pasear mientras tú comes enfrente de la pantalla, la tensión invade tu cuerpo. Poco a poco, esa tensión también termina motivándote a salir por la puerta. Por eso, hay que darle un tiempo a este proceso, porque conlleva un tiempo que la tensión se transforme en motivación. Déjalos. Después de que las preguntas abiertas, todo lo que Después de las preguntas abiertas, todo lo que puedes hacer es observar el devenir de los acontecimientos. No intentes cambiarlos. Si ves que la situación mejora, genial. Si no, déjalos. Este, Esto lleva tiempo, sobre todo cuando se trata de ser un ser querido. Así que apártate de su camino. La otra persona necesita espacio, tiempo y distanciarse de la conversación contigo para sentir que no va a acabar diciéndote un te lo dije. El espacio le permitirá llegar a una conclusión por sí misma y el tiempo hará que la atención se convierta en motivación. Paso C. Celebrar. Elogia sus avances mientras sigues ejemplificando el cambio. Una vez que has tenido con esa persona la conversación y te has apartado a la vez que has seguido ejemplificando el cambio en tu propia vida, debes celebrar cada pizca de progreso que veas. Aunque sea el pasito más pequeño del mundo, celébralo. La investigación de la doctora Charot muestra que los cumplidos inmediatos son clave para inspirar un cambio conductual. Por ejemplo, si el marido de mi amiga se subiera un día a la bicicleta estática, ella debería darle un abrazo y decirle lo orgullosa que está de él. Según la doctora Charot, una de las cosas más efectivas es decirle a la otra persona lo guapa que está, a darle un beso en la mejilla, en cuanto haya terminado de entrenar o hacer lo que sea. Suena cursi, pero de verdad funciona. Es simple, la gente quiere sentirse bien. Según varios estudios, recibir una recompensa inmediata justo después de esforzarse en algo aumenta la motivación intrínseca o el de hacerlo, perdón, o el deseo de hacerlo de nuevo. Cuando le reconocemos a alguien su esfuerzo, el halago lo ayuda a no rendirse. De esta forma, lo duro se ablanda con algo agradable, el cumplido o la recompensa que le ofreces al terminar. ¿Recuerdas
que el doctor K nos enseñó sobre el cerebro humano, que estamos predispuestos a inclinarnos hacia lo que nos resulta placentero, divertido. Cuantos más cumplidos abrazos y muestras de admiración le dirija a mi amiga a su marido, justo después de que éste haga deporte, más rápido él conectará el ejercicio con los halagos, el deseo y el hecho de que su esposa le parece cada vez más atractivo. Su atención positiva se convierte así en el placer que él persigue y que ha estado ausente hasta ahora. Esto no se sustenta solo en el sentido común, es neurociencia. Y hemos visto que los humanos estamos programados para inclinarnos hacia lo bueno. En cambio, muy a menudo abordamos el camino con esfuerzos negativos, amenazas, presión y miedo, cuando el verdadero éxito radica en aceptar al otro, es ser compasivo y apoyarlo de forma genuina. ¿Tiene sentido, no? Pues claro que sí. Las personas adultas solo hacemos lo que queremos. Tu poder reside, pues, en tu influencia positiva. Déjalo ser, estar y mientras, déjate usar la ciencia para inspirar el cambio. Déjalos ayudarte a despegarte de tus emociones y romper esta dinámica de lucha por el control para reforzar tu conexión. Mientras, el déjate influencia, mientras el déjate influencia el cambio positivo en la persona que quieres. Puede que el cambio suceda de inmediato, o puede que tarde una semana, unos meses, quizá un año. Tal vez nunca cambien, y eso también está bien. Más adelante hablaremos de qué hacer cuando hemos intentado el bucle del ABC y hemos esperado unos 6 meses, pero el cambio no se ha dado. Cuando esto ocurra, tendrás que decidir si es un motivo de ruptura o no, pues no es justo quedarse en una relación donde te estés quejando crónicamente de la persona. Tienes el poder siempre de mejorar o de aceptar las cosas tal como son. El cambio más importante en cualquier relación es también el único que se encuentra bajo tu control, el tuyo. Cambia tu actitud. Deja de presionar a la persona que tanto quieres y trátala con más amor. Esto es lo que te da el poder de inspirar. Y en el proceso, si lo haces bien, no solo reducirás la tensión entre tú y la otra parte, sino también lograrás que su relación mejore muchísimo. Pero, ¿qué pasa cuando hay mucho en juego? Cuando no es solo cuestión de que alguien se ponga en forma o se motive más en relación al trabajo, o sea más proactivo y te ayude más en casa. Y si tu ser querido tiene un problema grave, simplemente lo dejas seguir bebiendo, quedarse en cama todo el día con depresión, simplemente le permites que se derrumbe. En la fase de investigación de este libro me he encontrado con esta pregunta una y otra vez. Por eso, en el siguiente capítulo veremos cómo apoyar a alguien que está pasándola mal gracias a la teoría Letem y a las últimas investigaciones científicas al respecto. Pero antes de que veamos qué hemos aprendido sobre inspirar, perdón, pero antes veamos qué hemos aprendido sobre inspirar el cambio ajeno. Si deseas ser un ser querido, si deseas que un ser querido cambie, pero presionarlo solo va a crear resistencia en la otra persona. La teoría LEDEM te anima a aceptar a los demás, a centrarte en tu propio crecimiento y a inspirar el cambio ajeno a través de la influencia positiva. Primero, problema. Ejercer presión sobre los demás no genera cambio, sino resistencia. Por mucho que tengas las mejores intenciones, con esta actitud estás obteniendo el peor resultado posible. Cada vez que presionas a alguien lo alejas de ti. De esta forma, no solo estás esforzando tus relaciones, sino encima estás luchando contra el cuerpo y la mente de la otra persona. Crees que la tensión y la frustración se deben a que el otro no hace lo que tú deseas, pero te equivocas. La tensión y la desconexión se debe a la presión que tú estás ejerciendo. Segundo, realidad. Las personas adultos solo cambian cuando quieren hacerlo. El ser humano intenta por naturaleza controlar cada mínimo aspecto de su vida, por lo que cada vez que alguien se siente forzado o algo, se resiste a ello. Y esto solo lo llevará a una lucha por el control. Lo que todos deseamos es sentirnos aceptados y queridos, a la par que necesitamos tener el control de nuestros propios pensamientos, acciones y decisiones.
Tu poder reside en tu influencia. Tercero, solución. Al usar la teoría de Ledem, aprovecharás las leyes de la influencia para despertar la motivación intrínseca de la otra persona a cambiar por sí misma. Gracias al bucle del ABC, hacer preguntas abiertas, ejemplificar el cambio, deseando y celebrar los avances, haces uso de tu poder para inspirar el cambio ajeno. La clave es lograr que la otra parte crea que el cambio es idea suya, no tuya. Al decir déjalos, aceptas a los demás tal como son. Eliminas de la relación la tensión y la presión y les permites tener el control de su propia vida. Al decirte déjate, utilizas la neurociencia a tu favor para usar el poder de tu influencia e inspirar el cambio ajeno. Deja que los adultos sean adultos e inspira el cambio con tu influencia. Listo. Muchas gracias Katy, gracias a cada uno de ustedes que nos ayudó a leer y ahora sí, los escuchamos. ¿Quién nos quiere compartir? Te dando chance porque tengo muchas cosas que platicar. Pues yo Y voy a poner el ejemplo de excelente, Katy. participar para que los demás se animen a participar. Me encanta. Súper, sí. Bueno, no me ves, pues todavía sí aquí aplaudiendo. Ay, pues está súper interesante. La verdad es que me gustó mucho el, el capítulo de cómo poder ayudar a los demás, o sea, influenciando. La verdad me quedan muchas dudas, ¿no? Porque, por Ujú, ejemplo, si tú en una persona ves algo pues bueno, no sé, por ejemplo, el tomar o con los ejemplos, ¿no? De no hacer, tú ya lo haces o simplemente tú no tienes como ese defecto, ¿no? Cómo haces esa actitud positiva para motivar a los otros, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno, seguiremos leyendo y viendo cómo podemos, pues apoyar a las personas sin controlarlas y, y pues poder ayudar, ¿no? Porque me encantaron las 5 preguntas, de verdad que llegan al meollo del asunto, ¿no? Y la parte final, o sea, la respuesta final, o sea, no es que te enojes, no es que te moleste, simplemente es, por ejemplo, eso, ¿no? Al final, el miedo de que pues esa persona se vaya antes. Entonces, súper interesante, me gustó mucho el capítulo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Katy. Bueno, sí, obviamente, como que la autora nos va llevando, a mí me gusta, ¿no? Como paso a pasito. Ayer nos hablaba de, no sé, pero no, se me fue. Pero el chiste es que decía, hoy, en el siguiente capítulo, que es el que leímos hoy, decía, vamos a ver de qué otra manera puedes hacer, ¿no? Que no es a través de pedirle, sino de influenciar, pues. Ya, hoy nos llevó a este paso. Y hoy nos lleva, o nos dice, pero mañana vamos a ver qué pasa cuando son otro tipo de asuntos, justo como decías, cuando es un problema grave, ¿no? Por ejemplo, de bebida y así. Entonces sí, quedan dudas que espero yo que mañana resolvamos, porque sí, también me parece muy interesante, pero a la vez surgen esas mismas dudas. Gracias, Katy. Pati, te escuchamos, por favor. Sí, gracias. Me encantó también. Al final creo que lo que nos está invitando la autora es a hacer nuestro propio análisis de conciencia al revisar las 5 preguntas, preguntarme primero yo para poder acompañar a alguien más en el proceso, entender mis 5 porqués y para poder escuchar de manera paciente y asertiva después de la propia experiencia al otro y ser ejemplo para generar y motivar ese cambio. Am, Cuando habla de la motivación extrínseca, de que somos seres sociales, me viene el recuerdo de que fuimos y hemos sido educados por muchas generaciones a través de órdenes, de hacer, del tener que. En algún momento la autora dice, todos los adultos somos niños, y si de niños fuimos educados con órdenes,
haz tu cama, haz la tarea, pórtate bien, no hables. Obviamente son procesos largos que yo creo que no son de 6 meses ni de un año, sino de muchos años de conciencia y de reconocer auténticamente por qué lo hago. Ajá. No es lo mismo decir, tengo que lavarme los dientes porque eso me enseñaron a decir, ok, ¿para qué me estoy lavando los dientes? Tengo que tender mi cama porque así me enseñaron. Ok, ¿por qué tiendo mi cama? ¿Para qué la tiendo? ¿Por qué me gusta tender mi cama? Porque me gusta que se tienda de esta manera. Y estoy no solo promoviendo un cambio en nosotros, sino promoviendo mis propios cambios, preguntándome para qué lo hago, por qué lo hago y cuál es el beneficio que me va a dar hacerlo y el beneficio que puede generar el cambio en los demás. Entonces, me encantó y este ejemplo que da del bucle del ABC, eh, es tan sencillo darme cuenta que puede hacer una diferencia importante en el cambio. Yo estuve anoche con un grupo de amigas de la secundaria que tenemos ya un pequeño grupo que nos estamos reuniendo cada 2 o 3 meses y justamente me encantó anoche ver que una amiga cayó en cuenta de que se ha dejado por muchos años en último lugar. Y cuando ayer le cayó el 20 y dijo, "Ah, o sea, yo debo ser la más importante antes para estar bien yo para poder estar por los demás". Dice, nadie me lo había dicho hasta ahora que las escucho, ¿no? Y es bonito ver que puedes ser influencia en los demás para entender y empezar a hacer esos cambios necesarios para tu salud física, mental, emocional, personal, social, familiar, incluso si es en el área laboral. Y con lo otro que me quedo es con el ejemplo de la persona que sale en el trabajo a caminar en lugar de quedarse comiendo en el escritorio y siguiendo con el trabajo. Yo lo hice mucho tiempo, me recordé y dije, wow, qué importante es ahora tomarme el tiempo. Ayer desayuné con una amiga muy querida y me encanta porque de verdad disfrutas los alimentos y el momento de una manera diferente. Y creo que nutren más de cuando lo haces solo, sola, cuando lo hago sola, no necesariamente porque siempre esté sola, sino porque hace una diferencia bonita, saber que alguien más te está escuchando y puedes compartir tu día a día. Lo he dicho, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Pati, gracias por compartir. Sí, efectivamente, mucho de lo que dices me resuena. Ay, lástima que ya se nos acaban los minutos, ya no puedo hacer tanto referencia a lo que ya comentaste, pero efectivamente creo que es muy de acuerdo con lo que nos platicas. Yo les quiero, ya anoté muchas cosas, ya no me va a dar tiempo tampoco de compartírselas, pero les comparto dos que me quedo. Una es que, déjenme ver si nos alcanza para tres. Eh, Cuando decía que, o no sé si lo dijo Pati o lo dice la lectura, o las dos, dice, fuimos educados con órdenes, pero es mejor entender. Bueno, lo dijeron las dos, la autora y lo dijo Pati ahorita. Y me estaba acordando de una persona muy rígida, que yo o sea, conocí a una persona muy rígida, pero era así de las cosas se hacen así porque yo digo, ¿no? Y a veces era complicado el trato con esta persona, y por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho que su sistema decía, traía los nombres de los clientes y pues siempre conoces a la persona, o sea, están registrados los clientes por nombre, apellido paterno, apellido materno o apellido paterno, materno y nombre, ¿no? Pero siempre en ese orden. Entonces, vamos a poner que alguien se llama, no sé, Juan Pérez Hernández. ¿Lo ves como Juan Pérez Hernández o Pérez Hernández Juan? Pero de pronto en su sistema aparecía Hernández Juan Pérez y yo hacía un esfuerzo por entregárselo en un orden correcto, ¿no?
empezando por el nombre o empezando por el apellido paterno. Y me decía, no, dámelo como yo te, como así, con todo revuelto. Y yo decía, o sea, si se lo estoy haciendo mejor aún, ¿por qué es así esta persona, no? Y se me hacía solamente rígida. Hasta que un día le pregunté, le dije, a ver, ¿por qué lo quieres así? Y me dijo, es que yo así lo tengo en mi sistema y cuando tú me lo mandas en orden, o sea, yo no le entiendo. Y yo, pues por eso es importante que a lo mejor le expliquemos a las personas el por qué. Cuando a mí me explicaron el por qué, dije, no sería más fácil que me dijera desde un principio, pero también no sería más fácil que yo desde un principio preguntara. Entonces, sí, creo que las preguntas nos ayudan a que cobre mucho sentido. ¿Y qué otro ejemplo les quería platicar? Este, me gusta mucho porque lo fue, digamos, en persona. Y yo empecé a ir a Toastmasters, un club de oratoria, y este, mi esposa se quedaba ahí durmiendo, ¿no? Y después empezó a ir ya. Y un día justamente le decían, o él solito empezó a platicar por qué había decidido ir. Y dijo, es que y yo iba los sábados de 9 a 11 de la mañana. Y decía, cuando regresa, yo veo que regresa muy contenta y yo me pregunto qué hice en estas 2 horas. Y me di cuenta que no había hecho como que gran cosa productiva. Entonces, por eso decidí empezar a ocupar mi tiempo. Y ahí está un ejemplo, ¿no? De cuando ves que alguien está haciendo algo y le agrada, la otra persona ni necesita decirte nada, o sea, tú solito vas y preguntas, oye, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Creo que a lo mejor por eso Herbalife dice, ¿no? Pregúntame y te ayudo. ¿Y qué otro ejemplo les quería platicar? El de una persona, ahí iba a decir nombre, una persona que nos comentó que a él le preocupaba mucho que su esposa tiene diabetes, me parece y decía, a mí me preocupa mucho que no coma sano, pues, eh, y decía, porque yo me imagino dentro de unos años que todo mi trabajo, todo lo que yo me esfuerzo, al final, lejos de estarlo disfrutando, me voy a estar preocupando por darle su pastilla a determinada hora o porque no podamos salir. Y entonces, ¿de qué sirve todo el trabajo? Entonces, creo que si la esposa lo entendiera desde ese punto de vista y no como, ay, no me deja comerme mi hamburguesa, no me deja comerme mis dulces o tomarme mi coquita a gusto, creo que haría el cambio. Pero bueno, eso fue como a nosotros nos lo platicó. No sé, por ejemplo, a lo mejor con ella es, ya no te comas esa hamburguesa, ya no te tomes esa coca, ¿no? Sí, creo que sí, las explicaciones son muy, muy importantes. Y habla de celebrar los pasos, los pequeños pasos, y también, no lo dice, pero eso es algo que yo quiero complementar también. Celébrate tú tus pequeños pasos, no esperes a que alguien más te los celebre, perdón, celébratelos tú. Con eso concluimos. Creo que sí es muy importante este tema de auto celebrarnos. A ver, déjenme ver porque hay algo en el chat. Dice Eri, la autoridad y el ayudar es un arte, porque lo que vemos en la pantalla no es todo el panorama y no es toda la realidad aceptada. Así que después, espérenme, es que hay una parte, una cosa que no me deja leer. Ay, no, ya iba a eliminar tu mensaje. A, a ver, dice, así que después de 5, porque viene el qué. Yo creo que supongo de las 5 preguntas, me imagino, porque viene el qué y cuándo, y la ayuda en ambos casos será más efectiva y aún con grados, sí, y aún con error, sí, efectivamente también puede ser. Gracias, Eri, gracias por compartirnos. Ay, yo les quería decir algo más al final, que ya se me olvidó. Este, pues ya se los pondré por mensaje, por cuestiones de tiempo, ya son las 7. Agradezco que estemos compartiendo esta mañana, que estemos compartiendo. Yo creo que mientras vamos leyendo, cada uno va recordando aspectos de su vida y dónde pudieran ser mejorables, ¿no? Ya me acordé esto de justo el de las 5 preguntas que me llevó a recordar un ejercicio que decían, ¿qué te gustaría? Me llevó a 2 ejercicios. Uno que decía,
¿qué te gustaría ver en una persona, en una persona que ames, ¿no? Llámese mamá, hijos, esposo, quien sea, pareja. Y al final le preguntaban, ¿y tú eres eso que estás pidiendo? Entonces, creo que aquí se demuestra aún más justo lo que viene o en este capítulo. Bueno, pues creo que hoy mucho para reflexionar. Les digo que lástima que se nos acaba el tiempo, pero también a mí me parece muy interesante. Así que reitero mi agradecimiento por poder compartir estas mañanas, porque haga favor de leer y más también aún porque, porque nos compartan su sentir con respecto a lo que dice. Bueno, pues voy a con esto parar la grabación, voy a dejar de compartir. Ay, déjenme parar la grabación aquí, de tener grabación.